Hola, ¿qué tal, amigos? Al parecer esta semana he tenido más tiempo de apurarme con los capítulos, así que les presento ahora el capítulo número 5 de Madame Bovary. Espero que la historia les esté gustando. Aún falta mucha historia por leer, pero pues al ser algo interesante se hace más corto el escuchar y para mí el leer. Y bueno, pues vamos de lleno con el capítulo número 5. La fachada de ladrillos de la casa de Carlos correspondía a la alineación de la calle, o de la carretera, mejor dicho. Detrás de la puerta de entrada había colgadas una capa de cuello corto, una brida, una gorra de cuero negro, y en un rincón, en el suelo, se veía un par de polainas aún sucias de barro ya seco. A la derecha estaba la sala, es decir, la habitación donde se comía y donde se vivía. Un papel amarillo canario, orlado en lo alto por una guirnalda de flores pálidas, cubría mal pegado el lienzo de la pared. Cortinas de tela blanca ribeteadas con un galón en zigzag se entrecruzaban a lo largo de las ventanas, y sobre la estrecha repisa de la chimenea relucía un reloj con la cabeza de Hipócrates entre dos candelabros de plaqué, con globos ovalados. Al otro lado del corredor estaba el gabinete de Carlos, un cuarto pequeño, de unos 6 pasos de ancho, con una mesa, un sillón de despacho y 3 sillas. Los tomos del diccionario de ciencias médicas, sin cortar las hojas, pero cuya encuadernación había sido estropeada por todas las ventas porque había pasado, guarnecían casi por completo los 6 estantes de una biblioteca de madera de abeto. El olor de la manteca frita penetraba en el gabinete a través de la pared, de igual modo que en la cocina se oía, durante las consultas, toser a los enfermos y contar su historia. Venía enseguida, con puertas al patio donde se hallaba la cuadra, una habitación muy grande, con el horno, la cual se servía de depósito de leña y de almacén de hierros viejos, de toneles vacíos, de instrumentos de labranza fuera de uso, con otra infinidad de cosas llenas de polvo, las cuales era imposible distinguir. El jardín, más alto que ancho, estaba formado por las 2 paredes del corral, cubiertas de albaricoqueros en espaldera, hasta una valla de espino que los separaba de los campos. En medio había un reloj de sol de pizarra, sobre un pedestal de mampostería, y 4 hileras plantadas de rosales silvestres raquíticos rodeaban simétricamente el cuadrado destinado a las legumbres. Al fondo, bajo los abetillos, una estatuilla, un yeso de un fraile que leía su breviario. Emma subió a las habitaciones superiores. La primera no estaba amueblada, pero en la segunda, que era la alcoba, se veía una cama de caoba con colcha encarnada. Una caja de concha decoraba la cómoda, y sobre el secreter, cerca de la ventana y con un jarrón, se conservaba un ramo de flores de azahar, atado con cintas de raso blanco. Era un ramo de desposada, el ramo de la otra. Emma lo tiró. Carlos, al advertirlo, cogió el ramo y se lo llevó al desván. Mientras, sentada en un sillón, pensaba ella en su ramo del día de la boda, que estaba metido en una caja de cartón, y se preguntaba qué harían de él, si por casualidad ella muriese. Durante los primeros días se ocupó en disponer diversos cambios en la casa. Hizo quitar los globos de los candelabros, mandó empapelar de nuevo algunas habitaciones, pintar la escalera y colocar bancos en el jardín, alrededor del reloj de sol, y hasta preguntó qué se necesitaba para tener un pilón con surtidor de agua y peces de colores. En fin, su marido, sabiendo que a ella le gustaba pasear en coche, encontró uno de lance, que, una vez con faroles nuevos y guardarruedas de cuero, parecía casi un tilburí. Bovary era dichoso, y no se preocupaba de nada. Una comida teniendo a su esposa enfrente, un paseo por la tarde por la carretera, verla pasarse la mano por el cabello, fijarse en el sombrero de paja de ella, colgando del pestillo de una ventana, e infinidad de detalles en los que Carlos no había sospechado nunca que existiese un placer,
eran ahora la base de su dicha sin solución de continuidad. En la cama, al despertar, y juntas las cabezas sobre la almohada, Bovary miraba cómo la luz del día tornasolaba el vello de las mejillas rosadas de su mujercita. Viéndola tan cerca, sus ojos le parecían agrandados, sobre todo cuando abría repetidas veces los párpados al despertarse, negros en la oscuridad y azules a la luz del día. Tenía como capas de colores oscuros que, más espesos en el fondo, iban aclarándose hacia la superficie del esmalte. Sus ojos, los de él, se perdían en aquellas profundidades y ahí se veía, en pequeño hasta los hombros, con el pañuelo con que se cubría la cabeza y la parte superior de su camisa entreabierta, levantábase y se vestía. Ella se asomaba a la ventana para verle salir, y allí permanecía apoyada entre dos macetas de geranios con solo el peinador, el cual llevaba suelto. Carlos, en la calle, se calzaba las espuelas y ella le hablaba en voz alta, arrancando de vez en cuando con la boca algún pétalo de flor que le echaba, soplándolo y que revoloteando, deteniéndose, haciendo giros en el aire como un pájaro, iba, antes de caer, a enredarse en las crines despeinadas de la vieja yegua blanca. Inmóvil en la puerta, Carlos, ya a caballo, le enviaba un beso. Ella le contestaba con un mohín gracioso, cerraba la ventana y él partía. Entonces, por la carretera que dilataba su cinta de polvo, por los caminos vecinales donde los árboles se inclinaban formando túnel, en los senderos donde los trigos le llegaban hasta las rodillas, con el sol sobre las espaldas y el aire de la mañana azotándole el rostro, el corazón lleno de las felicidades de la noche, tranquilo el espíritu, contenta la carne, se iba rumiando su dicha, como aquellos que saborean después de comer el gusto de las trufas que están digeriendo. Hasta el presente no había tenido la vida nada de bueno para él. Su época de colegial, cuando permaneció encerrado dentro de aquellas altas paredes, solo en medio de sus camaradas más ricos o más inteligentes que él, a quienes hacía reír por su acento y que se burlaban de sus trajes, y cuyas madres, cuando los llamaban a la sala de visitas, les llevaban pasteles en el manguito. O más tarde, cuando estudiando ya medicina, nunca tuvo bastante dinero para convidar a un baile a cualquier obrera que llegase a ser su querida. ¿Podrían compararse a su reciente felicidad? Después, había vivido 14 meses con la viuda, cuyos pies en la cama estaban fríos como témpanos de hielo. Ahora era cuando poseía para siempre aquella linda mujer que él adoraba. El universo para él no había más allá de la curva, suave como la seda, de su corpiño, y se acusaba de no amarla bastante, y sentía deseos de volver a verla, y volvía enseguida, subiendo a saltos la escalera con el corazón agitado. Emma, en su cuarto, estaba ocupada en su tocado. Llegaba él muy despacio, y sin hacer ruido, le besaba la espalda, y ella lanzaba un grito. Bovary no podía sustraerse al afán de tocar continuamente sus peinecillos, sus sortijas, su ropa. Muchas veces la besaba ruidosamente en las mejillas o le daba besitos continuados a lo largo de su brazo desnudo, donde la punta de los dedos hasta los hombros, y ella lo rechazaba entre sonriente y enojada como a un niño pesado. Antes de casarse había creído estar enamorada, pero la dicha que debiera haber resultado de ese amor no llegaba. Sin duda me equivoqué, pensaba, y Emma quería saber exactamente lo que en la vida es felicidad, pasión, embriaguez, palabras que tan bellas le habían parecido al leerlas en los libros. Ahí está el capítulo número 5. Yo dije que no me iba a poner a dar opiniones, pero cuando yo leí este capítulo la primera vez, me sorprendí y dije, lo único que pude decir al terminar este capítulo fue, no estaba enamorada. Se casó de manera presurosa y en su soledad, en su intimidad, ella se daba cuenta que no estaba enamorada. Yo pensaba que esta iba a ser una historia de y vivieron felices para siempre, pero
pero era incluso ridículo pensarlo porque pues estamos comenzando realmente la historia y como para decir y vivieron felices para siempre era demasiado prematuro. Pero bueno, yo me había ilusionado en eso, ¿no? Cuando leo este capítulo, de verdad que mi expresión fue esa, no estaba enamorada. Espero que les haya gustado tanto como a mí este capítulo y pues nos vemos en la próxima, capítulo número 6. Pásenla bien.